Seguimos en Mamás Felices y es estas entrevistas en primera persona que me gusta tener en la comunidad de Mamás Felices por muchas razones, Pablo. Una, porque tiene una fortaleza y una fuerza y una garra de la vida, esta mujer que voy a presentar, que realmente es admirable. Empoderamiento O por lo menos puro. es admirable para mí por todo su trabajo, por toda su dedicación, por todas las adversidades que ha tenido y que sigue en pie y sigue adelante. La tengo desde Colombia a la señora Ingrid Betancourt. Hola Ingrid, bienvenida a Mamás Felices, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy contenta y muy feliz de estar aquí en este programa de Mamás Felices. Ay, es un placer para mí, quiero decirte que es un honor personal tenerte del otro lado. Te admiro mucho en lo personal, sigo mucho tu historia. Como mujer, más allá de lo político, más allá de las cuestiones sociales, como mujer en tu lucha constante de muchos años. Así que para mí es un honor poder tenerte este rato en Mamás Felices. Mil gracias, Andrea. A ver, estamos transitando por estas horas una Colombia con cambios, con resurgir, si es la palabra, con rearmarse, ¿no? Porque uno en estas entrevistas anteriores que nosotros mismos hemos transitado con referentes en Colombia, hablan de que llegó para Colombia un momento de cambio. ¿Vos considerás que está transitando Colombia ese momento de cambio? ¿Tiene que venir ese cambio? Bueno, yo creo que la esperanza de los colombianos está puesta en el cambio. Ese cambio, obviamente, es lo que todos los candidatos han querido interpretar, unos con mucha honestidad y otros con mucho populismo. No todos los cambios son cambios reales. Hemos tenido una oferta de candidatos de extrema izquierda y de extrema derecha, que si bien son caras nuevas y probablemente también estilos nuevos y discursos nuevos, no son el cambio. Claro. Porque el cambio para Colombia es un cambio en el régimen, en el sistema de corrupción, que hace que en Colombia cada 4 años hay elecciones, el péndulo va de un lado a otro en el espectro ideológico, pero todo sigue igual. Claro. Y sigue igual porque la manera de gobernar es la gobernabilidad se define es con la corrupción, es como reparto contratos, doy puestos y organizo un sistema de impunidad para poder robar a beneficio propio. Entonces, eso es lo que queremos derrotar en Colombia. Sí, y bueno, en tu caso que te has postulado, también en este caso a candidata a presidente, te has bajado y te has alineado en los partidos que han llegado a estas elecciones. A ver, siempre tu denominador común a lo largo de los años tiene que ver con derrotar la corrupción en Colombia. Y es algo que lamentablemente no solo pasa en Colombia, porque lamentablemente pasa en la gran mayoría de los países en el mundo, el tema de la corrupción. ¿Qué tendría que pasar en tu país, en Colombia, para que el ciudadano pueda cambiar su manera de pensar, correr la cuestión de la corrupción y generar este cambio, este intercambio de un mundo social diferente? Pues mira, Andrea, yo creo que es un proceso de maduración política de la sociedad. En Colombia hemos venido durante 60 años siendo víctimas de un acontecer electoral que es el del fraude electoral. Claro. Siempre hay fraude electoral. Y estos son lo que llamamos en Colombia las maquinarias, es decir, unas organizaciones delictivas que se enquistan en los partidos y que logran, comprando votos o comprando jueces, o ahora mucho más sofisticado, entrando a pervertir los programas de ordenador electoral, logran desviar la voluntad de los colombianos y darle el poder, ya sea a la presidencia o al Congreso, a personas que no son las que el país quiere, no son las personas por las cuales Colombia ha votado, sino son aquellas que, fruto de los recursos que genera la corrupción, logran volver al poder. Hoy en Colombia tenemos estos, digamos, dos fuerzas antagónicas que son la extrema izquierda, la extrema derecha, ambas primero sujetas y hijas de la corrupción, pero también son las
que producen la violencia en Colombia, una violencia que ustedes saben, para los colombianos ha sido, es decir, el drama de nuestra generación, de nuestra historia. Y hoy hemos tenido la posibilidad de abrir un espacio entre esas dos fuerzas, que es una opción de centro, que se ha unido en torno a un candidato, el que está más arriba de las encuestas, el que logró sintonizarse con los colombianos y poder llevar a votar una gran magnitud de electores que votan por elección propia, libremente, lo llamamos en Colombia el voto de opinión. Claro. Es decir, un voto que no se compra, que no se vende y que realmente es el que puede derrotar ese sistema. Entonces, ¿cómo derrotarlo? Haciendo que la democracia funcione con la cédula en la mano, yendo a votar el día de las elecciones y que hayan tantos votos de opinión que podamos derrotar los votos de maquinaria. Y te hago la pregunta, la antítesis a lo que estamos hablando, ¿no? Saliendo de lo político. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Por qué la sociedad sigue, que es un poco lo que nosotros a veces también nos planteamos en Argentina, ¿no? Esta cosa de que, bueno, estamos mal con los gobiernos que estamos, pero en definitiva hay una votación, más allá de lo que vos puntualizás del fraude, y uno vota y uno elige, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa con la sociedad? Está anestesiada, ve lo que pasa y no le importa, cuida solamente su bolsillo y bueno, si yo puedo zafar, como pasa muchas veces en Argentina, que uno dice, bueno, a uno le va bien, al de al lado le va mal y bueno, uno mira lo que le va a uno, esta cosa de trabajar más individualmente. ¿En dónde está la situación del lado de la sociedad, Ingrid? Mira, yo creo que hubo una transformación profunda, como una lama de fondo, es decir, una corriente muy fuerte a raíz de la pandemia, porque la pandemia volcó a una gran parte de la sociedad colombiana a la pobreza, de nuevo, después de años de haber tratado de subir los peldaños y salir de la trampa del hambre, los colombianos, yo diría, prácticamente la mitad de los colombianos están hoy en una situación económica muy precaria. Eso dio pie a manifestaciones en la calle, a confrontaciones con las autoridades, con la policía, con el ejército. Fue muy violento. Y yo creo que esto hizo tomar conciencia a los jóvenes de que era necesario participar en las elecciones. De alguna manera, tradicionalmente en Colombia, el pueblo colombiano ha pensado que la política es tan corrupta y que siempre hay fraude y siempre se roban las elecciones, que para qué participar. Claro. Pero pienso que esta vez ha habido un despertar de esa conciencia, de decir, bueno, o los derrotamos o nos acabamos. Entonces, yo creo que eso también es algo muy presente en estas elecciones. Claro, sí, sin lugar a dudas. Y la verdad que como comenzaba la entrevista hablando de vos como mujer, ¿no? Que es tan importante, como mujer, como mamá, con todo este caminar político, social, lo que has pasado vos en manos de la FARC en su momento, tu secuestro, tu vida ahí. A ver, hoy, pasado ya los años que pasaron de esa época, ¿cómo se encuentra hoy Ingrid? ¿Cómo te definirías? ¿En qué contexto estás como mujer, como mamá? Pues fíjate, Andrea, que es bien curioso, porque yo creo que la vida le da sorpresas en realidad. Esta campaña, que ha sido una campaña muy dura, que tuve que retirarme de la campaña para poder apoyar a este candidato, Rodolfo Hernández, que tiene más chances de ganar las elecciones que cualquiera de nosotros en el centro, pues podría haber sido una campaña plagada de desilusiones, y de hecho lo fue, es decir, ataques sucios, zancadillas, procesos judiciales, denuncias ante la justicia, es decir, todo lo que hace la clase política corrupta para ponernos palos en las ruedas. Y sin embargo, desde un punto de vista humano y como mujer, creo que he estado en una situación de tanta felicidad que hasta me ha sorprendido a mí misma, es decir, ¿cómo es que logra uno ser tan feliz en medio de tanta adversidad? Y creo que la razón es el amor, es decir, el amor de la gente, el contacto con la gente, estar hablando en la calle, oyendo las historias de vida, muchas mujeres hablándome. Tú sabes que en Colombia tenemos el 40% de los hogares, en Colombia el 40% es mucho, son mujeres solas. Mira. Educando a sus hijos, porque los hombres se desaparecen. Esa es una realidad social muy fuerte.
y yo hablo con estas mujeres en esa lucha por sacar a sus niños adelante en un país que no da oportunidades, porque los recursos de la educación se la roban, porque fíjate que tenemos unos planes de alimentación escolar que es nutrición para nuestros niños más pobres porque están con hambre, y esa plata se la roban dejando que nuestros niños se mueran. Y cuando digo se mueran, no es un eufemismo, no es una metáfora, es que hay niños, por ejemplo, en el norte del país, en La Guajira, que se han muerto por desnutrición, porque no les llegan los alimentos que otros políticos se han robado. Tremendo. Entonces, uno ve la realidad cotidiana de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, de los jóvenes en Colombia. Y esto a mí me produce un enriquecimiento de alma, una satisfacción de poder sentir que puedo ser la voz de estas personas. Y eso me ha llenado a mí de una inmensa felicidad. Y hacía mucho tiempo no estaba tan feliz. Yo sé que eso es duro decirlo, ¿no? Porque he tenido tantas cosas bellas en mi vida, pero yo creo que esa dimensión de la vida, de poder servir al otro, me ha llenado el alma de mucha felicidad. Hay también muchos casos de violencia de género, ¿no es cierto?, en lo que es Colombia. Mucha. No sé si, Sí. si has conocido lo que está pasando aquí en Argentina, justamente con un jugador colombiano de apellido Villa. No sé si te ha llegado la información, que juega en Boca, y que también acá en Argentina está bajo una denuncia de una mujer acá en Argentina que lo denunció por violencia de género justamente. Y también hay toda una situación en el lugar que se pone esa mujer, ¿no?, que pone sus pruebas delante, que va a la justicia, que en este caso puntualmente, bueno, justo coincide que es una persona de origen colombiano, pero pasa con argentinos. Por eso te digo, ¿no?, cómo está la situación de la violencia de género en todos los países, mucho en Latinoamérica, en donde la mujer no es escuchada por más prueba, denuncia, presentación en la comisaría, judicializar el tema, y aún así no pasa nada, Ingrid. Sí, es verdad, ese ha sido uno de los problemas en Colombia, evidentemente es un drama. En mi programa de campaña y de gobierno, y eso es algo que quiero impulsar desde donde esté, es lograr unos centros de protección a la mujer. Y este centro de protección a la mujer tiene que tener varias, digamos, espacios. Primero, un espacio de protección económica, porque el problema es que cuando la mujer se encuentra en una situación familiar de violencia familiar, una de las razones por las cuales se queda y que lleva a los feminicidios es el problema económico de una mujer que no se atreve a dejar su hogar, primero porque tiene sus hijos, y que llevarse a sus hijos a otro espacio es a dónde voy a vivir, cómo voy a trabajar. Muchas veces se plantea la posibilidad de cambiar de ciudad, porque Claro. el acoso del cónyuge es tan violento que implica tener que cambiar totalmente de vida. Entonces, primero, un acompañamiento económico, que la mujer sienta que tiene el respaldo de la sociedad cuando se enfrenta a esta situación. Después, el apoyo legal, porque lo que tú dices es muy cierto. Es que si eso no, si no queda en nada, Ingrid, digamos, si uno hace una denuncia, presenta las pruebas, hasta chat, mensajes, situación, agresiones físicas, uno como mujer se pone, se muestra las pericias psicológicas, las pericias físicas, y aún eso no alcanza para que una persona judicialmente sea condenada. Yo digo, ¿qué falta, no? Bueno, hablamos de Pues los femicidios después. yo creo que falta por parte del Estado el acompañamiento legal a la mujer. Una cosa es que la mujer vaya ante un juez sola y el juez o ante una comisaría a presentar su denuncia y se encuentre con un muro de machismo en que se burlan, ponen en duda su verdad, la minimizan, la ridiculizan. Otra cosa es que vaya acompañada de un funcionario público que va a garantizar que el proceso vaya hasta el final. Y fíjate que eso es algo que en Colombia nos ha pasado mucho. La mujer muchas veces no denuncia es porque sabe que si denuncia o le avisan al cónyuge y termina en una situación aún más complicada, o simplemente la denuncia muere en un cajón, nunca llega, nunca. Obviamente, también hay que decir, en Colombia la justicia es ineficiente. El 97% de los homicidios en Colombia quedan en la impunidad. Entonces, todo esto ayuda a minimizar y a banalizar la violencia contra la mujer, porque dicen, bueno,
no la mató. Claro. Pero, es decir, es gravísimo pensar que solamente, es decir, que aún en un crimen tampoco hay justicia. Entonces, el acompañamiento por parte del Estado tiene que ser uno de los aportes fundamentales de un cambio en este sentido. Y lo otro tiene que ser un apoyo emocional, porque es que una mujer sí. necesita tener un acompañamiento psicológico, porque la mujer en el espacio social en el cual estamos evolucionando, un contexto machista en América Latina, se siente culpable. Muchas veces es el síndrome de la revictimización. Está pensando, no, es que yo le dije y por eso él actuó, o yo hice y por eso, es decir, estamos inconscientemente justificando la violencia de la cual somos víctimas, y esto es como un síndrome de Estocolmo. Total. Es decir, realmente presas de esa manipulación mental que hacen de la situación, y eso es el machismo. ¿Trascendió ahí en Colombia lo que ha pasado con este jugador Villa? ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado en los medios Colombia? Sí, ha trascendido. ¿Qué opinión se recoge ahí? ¿Qué sensación hay de la situación a distancia? Mira, yo creo que en Colombia estamos asistiendo a una evolución en contra del machismo. Y por primera vez, mira, yo había hecho campaña hacía 20 años. Esta campaña, si hay algo que me ha llamado la atención, no es que haya un cambio en el comportamiento del espacio social, pero sí hay un cuestionamiento de ese comportamiento, que antes no lo había. Entonces, por ejemplo, la gente va a decir, bueno, pero eso no es aceptable. Antes se hubieran reído. Hoy en día dicen, esto hay que llevarlo hasta el final, queremos saber qué está pasando. Esto es inaceptable. Y uno siente que hay voces en la sociedad que ya están muy a la vanguardia, exigiendo resultados, voces de mujeres, obviamente, pero también de hombres. Claro. Y eso también es interesante. Sí, porque acá puntualmente te planteo el tema Villa porque es el tema nuestro de Argentina en estos días. Es un gran jugador de Boca Juniors, salió campeón el otro día, es una persona muy pública, constantemente los portales y los medios lo buscan, digo, no, es una persona de mucho renombre para Argentina y para el grupo, para el equipo de fútbol de Boca, que es muy importante, uno de los equipos más importantes de nuestro país. Entonces, claro, llama poderosamente la atención cómo es todo esto que te estoy contando y al mismo tiempo una mujer víctima de una situación que ella misma manifiesta, que muestra, que prueba, y la justicia mira para otro lado, honestamente. Sí, yo creo que aquí tiene que haber una reprobación social que es tan importante a través de los medios de comunicación, a través de la actitud de la gente en las calles, a través de la misma, digamos, del apoyo al jugador y al equipo del jugador, que tiene que manifestarse de una manera vocal, obviamente en el respeto de la ley, pero sí con una exigencia de verdad y de justicia. Bueno, y hasta acá la primera parte, Pablo, de Ingrid Betancourt, que muy jugosa. Muy jugosa y generosamente nos atendió un largo tiempo, una nota que va a tener una segunda parte. Así es. Que la vamos a hacer mañana, la vamos a poner mañana, día miércoles, con todos ustedes, que vamos a hablar de esta Ingrid Betancourt mamá y mamá en cautiverio. ¿Cómo fue pensar durante 6 años estando en cautiverio que no en estén. sus hijos que estaban en el mundo y qué les podía pasar y que no? A ver, recordemos que no tenían ningún tipo de comunicación. Nada. Nada. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Cómo fue el reencuentro? Así que, la verdad, no se lo pierdan. La segunda parte, mañana con Ingrid Betancourt. Y hay una frase muy gráfica de ella, que mañana la vamos a escuchar, ¿sí? De qué es lo que sintió cuando estuvo enfrente a los hijos, que es tremenda. Es tremendo. No se lo pierdan, mañana exclusivo, segunda parte de Ingrid Betancourt. Nos vamos a la pausa. ¿Sí, Pablito? Y ya volvemos. Con imágenes de Latinoamérica. No se vayan.